Un saludo a todos los estudiantes. Vamos a trabajar en esta ocasión el tema del sistema de acotación. Ya hemos explicado en la clase el concepto de acotación. Lo que haremos ahora será conocer los elementos que hacen a un sistema de acotación. Para ejemplificarlo mejor, voy a dibujarme una pequeña figura de unos 7 centímetros de largo por unos 3 centímetros de alto. Muy bien, hemos realizado nuestro volumen para poder crear una cota encima de esta medida, de este lado. Vamos a realizar primero la prolongación de una línea con lápiz en esta parte lateral y en esta otra parte lateral de la figura. Prolonguemos esas líneas. Ahora vamos a llevar a 1 centímetro. Vamos a tomar la altura de 1 centímetro y vamos a copiar una paralela a esta línea y que pase por este punto. Ahora tenemos estas dos líneas y esta línea que es perpendicular a ambas. Lo que vamos a hacer con nuestro micropunta 08, vamos a pintar dos líneas inclinadas, dos líneas cortas, de esta manera. Una en esta intersección de líneas y la segunda en esta intersección de líneas. Ahora con el micropunta 01 lo que haremos será definir esta línea y la que es perpendicular entre ellas. Ahora lo que nos queda es en este sector ubicar el dato de cuánto es lo que mide este lado. Hemos dicho que esta figura tiene 7 centímetros en el ancho. Ubicaremos al centro de este espacio el número 7 y ahora aquí identificaremos las partes o elementos de una acotación. Vamos a llamar a esta parte de la cota, a este sector, lo vamos a llamar extremo. Después, a esta línea que se encuentra perpendicular a estos dos ejes, la llamaremos línea de cota. Después, a este dato en numérico que hemos puesto, lo llamaremos cota. Muy bien. Y por último, esta línea que hemos encontrado aquí y aquí, las llamaremos línea auxiliar. Estos son los elementos con los que vamos a construir los diferentes tipos de cotas. En este caso tenemos dos: la acotación en serie o en cadena y la acotación en paralelo. Ya hemos mencionado estos dos tipos de cotas. Ahora vamos a demostrarlo en un ejercicio práctico cuál es la diferencia entre uno y otro. Ya comenzaremos encontrando la parte media de la lámina. Vamos a ubicar desde la línea inferior de la lámina 8 centímetros y aproximadamente ahí está la parte media de la lámina. Llevaremos una línea paralela de la parte inferior hacia este punto. Ahora vamos a realizar unos trazados perpendiculares a esta primera línea que hemos encontrado con las siguientes medidas. Primero, nos separamos desde este borde 3 centímetros. Luego, nuevamente otros 3 centímetros. El siguiente espacio de 4 centímetros. El siguiente de 5 centímetros. En estos puntos voy a trazar líneas perpendiculares a este eje.
Ahora vamos a generar una, dos, tres y una cuarta figura que será una semicircunferencia en este sector. Para eso estamos haciendo de momento estos ejes a lápiz. Ahora todo se va a hacer más claro cuando hagamos la siguiente parte del ejercicio. Desde la parte media, para este primer espacio, vamos a medir 4 centímetros, pero tomando la mitad de esos 4 centímetros que caigan en este eje. Entonces, yo voy a tener 2 centímetros aquí arriba y 2 centímetros en la parte de abajo. Y voy a marcar hasta esta segunda línea. Para este otro espacio nos vamos a dar una medida de 8 centímetros, pero tomando en cuenta los pasos del anterior. Estos 8 centímetros vamos a darle 4 a la parte de arriba y distribuimos 4 para la parte de abajo. En total 8 centímetros. Para el siguiente vamos a tener una altura de 6 centímetros. Nuevamente vamos a distribuir estos 6 centímetros utilizando este eje como referencia. La mitad, 3 en la parte de arriba y 3 hacia abajo. Finalmente vamos a tener una semicircunferencia en este sector. El dato va a ser darnos el radio. La construiremos con un radio de 2 centímetros. Este proceso lo hemos realizado simplemente para generarnos una figura, un rectángulo, un segundo rectángulo, un tercero y por último una figura curva, una semicircunferencia. Ahora lo que voy a hacer será repasar todos estos bordes con el trazo de solución. Para esto me va a ayudar el micropunta 08. Muy bien, ahora para avanzar en nuestro ejercicio vamos a verificar lo que hemos aprendido en la teoría. Hemos aprendido que la cota nos sirve para ubicar datos sobre las medidas de un objeto. En este caso, este es un objeto que hemos construido nosotros. Lo hemos construido en base a unas medidas, pero estas medidas no están registradas en el plano. Las cotas crean un registro en el que el diseñador o el estudiante va a poder ver el dato de cuánto mide esto, cuánto medirá esto, cuánto medirá en este sector este lado. Para ello vamos a utilizar primero el tipo de acotación en serie y el tipo de acotación en paralelo. Primero utilizaremos la acotación en paralelo para acotar este sector de aquí. Utilizaremos lápiz y nuestras reglas. La teoría nos dice que debemos utilizar una línea auxiliar en común para todas estas cotas, ¿ya? Y luego poner las cotas de manera paralela. Nuestra línea auxiliar va a ser a este lado. Vamos a trazarnos esa línea auxiliar. Ahora vamos a iniciar la primera cota a la altura de esta figura, ¿ya? Vamos a definirla utilizando los elementos. Primero vamos a remarcar con nuestro micropunta 01 la línea auxiliar. Vamos a marcarla hasta este sector. Luego marcaremos la línea de cota para que cruce esta línea auxiliar y luego ubicaremos nuestro punto extremo, que es esta rayita corta, y ahí definiremos nuestra primera cota. Bien, aquí están los elementos de la cota. ¿Cuál nos está faltando? Nos falta el dato numérico, la cota.
Medimos con nuestra regla y vemos, esto está midiendo 2 centímetros. Entonces ubicaremos en este sector el dato que indica que mide 2 centímetros. Para la siguiente cota, en el sistema de acotación paralelo, debemos prolongar esta línea auxiliar. Vamos a separarnos para la siguiente paralela, cota paralela, 1 centímetro. Medimos 1 centímetro, esto con lápiz, y trazaremos una línea también con lápiz, una línea auxiliar. Ahora tenemos que medir la distancia desde este punto hasta el siguiente punto, que sería la distancia de esta figura. Vamos a prolongar este eje para tener el otro extremo de la cota. Y repetimos el proceso. Vamos a prolongar esta línea auxiliar y vamos a prolongar esta línea auxiliar. Luego generaremos la línea de cota, pondremos los extremos y luego ubicaremos el dato numérico. Para ubicar el dato numérico, medimos con la regla. Mide 6 centímetros esta nueva cota. Eso lo anoto en la parte central de la línea de cota. Perfecto. Continuemos, nos falta saber cuánto mide desde este punto hasta el final de esta figura. El proceso se va a repetir. Con lápiz me voy a separar 1 centímetro desde esta última cota hacia este sector. Bien, seguimos con el siguiente paso. Prolongamos la línea auxiliar. Nuevamente vamos a prolongar esta línea auxiliar hasta que choque con esta línea. Luego vamos a definir, intersectando estas líneas auxiliares con la línea de cota, para finalmente poner el último dato numérico. Para ubicar este último dato, medimos, mide 8 centímetros. Ese dato va al centro, en este sector de aquí, 8. Ahora, fijémonos la apariencia del sistema de acotación paralelo. Tenemos los datos de mayor a menor como una especie de gradita. Están separados uno de otro y son paralelos uno de otro, ¿no? Esta separación la podemos definir menos de 1 centímetro o más de 1 centímetro. En este caso, 1 centímetro está bien para el ejercicio. Ahora pasaremos a ejemplificar cómo sería una acotación en serie o cadena. La teoría nos decía que se llaman así porque las cotas se van a anotar una detrás de otra, ¿ya? Y vamos a ver eso aquí. Vamos a demostrarlo acotando este sector. Primero, de este sector, que es la parte extrema del ejercicio, ¿no? Vamos a separarnos 1 centímetro. Siguiente paso, tenemos que identificar las líneas auxiliares. En el sistema en serie sacaremos una línea auxiliar que ya la tenemos como parte del proceso del armado de estas superficies. Tenemos esta línea auxiliar, esta línea auxiliar y esta línea auxiliar. Esta otra nos ayudará a construir la línea de cota. Lo que voy a hacer es ahora definir con el micropunta 0,1 las líneas auxiliares y voy a definir los extremos para después medir y poner los datos de cada una de estas distancias. Bien, hasta aquí hemos definido líneas auxiliares, la línea de cota y los extremos de cada espacio. Ahora vamos a medir y a poner los datos. Esto mide 3 centímetros. Ponemos esa medida. 3. La siguiente dice que mide
4 centímetros. Y por último, medimos estos 5 centímetros y los anotamos aquí. Me estaba olvidando, este punto de la circunferencia también debemos acotarlo en este sector. Voy a adicionar esta línea auxiliar y prolongaré la línea de cota para anotar este último dato. Medimos cuánto había sido esa distancia, es 2 centímetros. Anotamos 2 centímetros en esta cota. Para finalizar, el sistema de acotación en serie requiere de una última cota general. ¿Qué quiere decir? Que nos mida desde este punto hasta este punto la distancia total. Para eso nos vamos a crear, separándonos 1 centímetro, otra cota que tome desde este punto a este punto la distancia total. Veamos. Ahora medimos con nuestra regla o directamente podemos sumar estos datos para saber cuánto va a medir. 3 más 4, 7, 7 más 5, 12, más 2, 14. Verificamos con la regla, tenemos estos 14 centímetros. Y ese dato es el que anotamos en la cota general. Muy bien, como podemos apreciar, hemos aplicado la acotación en cadena o en serie que tiene estas características. Estas cotas una detrás de otra y adicionalmente tiene una cota general que nos da el dato desde el inicio hasta el final de la figura. Esta característica ingradita tiene la cota en paralelo, ¿no? Toma tramos cortos y luego cada vez más largo hasta que terminemos de acotar las distancias de la figura que hayamos planteado. En este caso era de estas características. Ahora quiero que intentes acotar con lo que ya has aprendido este sector de aquí con el sistema en paralelo, ¿ya? Como esto, hacia este sector. Y hacia este sector quiero que realices las cotas en el sistema en serie o en cadena, ¿ya? Siguiendo cada una de las recomendaciones que acabo de hacer. Yo te lo mostraré terminado, pero quiero que tú desarrolles el proceso en tu lámina de trabajo. Muy bien, y ya te lo muestro el ejercicio resuelto, ¿ya? Pero nuevamente te recomiendo que hayas seguido el proceso para tú llegar a este resultado. Este sector en el acotamiento paralelo y este otro sector con el método del sistema en serie o cadena. Dato final para concluir: en las cotas se anota cuando tenemos una semicircunferencia o una circunferencia completa el dato del radio. Para anotar el radio nosotros hacemos lo siguiente: desde el centro de esta semicircunferencia hacia cualquier parte del borde trazamos una línea del centro hacia cualquier parte del borde. En este caso yo la ubico ahí, le colocamos una flechita, hacemos que esta línea se convierta en una flechita de esta forma y ponemos el dato del radio. Podemos medir este radio y mide 2 centímetros. Entonces lo que haremos es colocar R igual 2. Eso quiere decir radio de 2 centímetros. Ahora sí, tenemos terminado el ejercicio para esta semana. Espero que les vaya muy bien en la realización de la acotación en su sistema en serie y en paralelo. Nos vemos hasta la siguiente clase.